Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a Spanish with Confidence, a un nuevo vídeo. En este caso vengo con un mini curso de oraciones condicionales en español. Sé que este es un tema que es muy demandado, que muchos alumnos preguntan en las redes, que me preguntan a mí personalmente, entonces he decidido hacer este curso y espero que lo disfruten mucho. También decirles que si no están suscritos al canal, que se suscriban, que bueno, que le den a like a este vídeo y a otros y que también activen la campanita para recibir alertas y sobre todo que compartan y comenten este vídeo y otros, que los comentarios son siempre apreciados. Muchas gracias y comenzamos entonces con las oraciones condicionales con sí o sí no. En este caso, oraciones condicionales con sí o sí no. Vamos a aprender en esta ocasión las oraciones condicionales con sí o sí no, las cuales están compuestas de dos partes, básicamente las oraciones condicionales. Entonces, la primera es una cláusula condicional o subordinada que comienza con la conjunción sí o sí no, ¿m? Y que puede expresar algo real, potencial o posible o algo irreal. Básicamente es esto. Y la segunda cláusula o la cláusula principal que expresa la consecuencia. Entonces, una cláusula principal que expresa la consecuencia y una cláusula condicional o subordinada que expresa, digamos, la condición misma. Muy bien. Vamos a ver qué tipos de oraciones condicionales tenemos en español. Bueno, estas oraciones condicionales con sí o sí no son básicamente de tres tipos y luego hay dos tipos más que combinan los tipos 2 y 3. Entonces, el tipo uno son las oraciones condicionales reales. Luego vamos a desarrollar esto. Las del tipo 2 son oraciones condicionales improbables del presente o del futuro. ¿eh? Las del tipo 3 son oraciones condicionales irreales o imposibles. Y he puesto un tipo 4, donde están las oraciones condicionales mixtas, como dije antes, que combinan los tipos 2 y 3. Las oraciones condicionales mixtas combinan el tipo 2 y el tipo 3. Y una cosa que puse aquí que no me quiero olvidar porque es muy importante. Evidentemente, para construir estas oraciones debes tener una comprensión y un manejo apropiado de ciertos tiempos verbales, sobre todo para construir las del tipo 2 y las del tipo 3 y a su vez, claro, para construir las mixtas. Pero es importante porque aquí se manejan unos cuantos tiempos verbales, entonces primero hay que conocer bien los tiempos verbales, tanto del modo indicativo como del modo subjuntivo y el modo imperativo. Si no todavía no lo sabes o no lo recuerdas o lo que sea, te dejo por aquí o por aquí, porque nunca sé dónde sale, una tarjeta que te lleva a mi curso de modos y tiempos verbales del español para que te actualices. Bien, pasamos a las oraciones condicionales de tipo 1. Este tipo de oración condicional se utiliza para expresar condiciones reales, posibles o realizables en el presente o en el futuro. Entonces, cómo es la construcción de este tipo de estas oraciones del tipo 1? Bueno, tenemos el sí, luego le sigue el presente de modo indicativo, más la siguiente cláusula, también con presente de modo indicativo. Siempre hay que recordar que tenemos una cláusula condicional y una cláusula que expresa la consecuencia. Bien, entonces, este tipo de condición expresa algo que es siempre igual o que tiene
los mismos resultados. Acá me faltó una S, pero bueno, que tiene los mismos resultados. Entonces, por ejemplo, si llueve, llevo el paraguas. Esto es siempre igual. ¿Mm? Si no es, o el 99% de las veces. Si no estoy en la calle, no fumo. Esta es una con sí y otra con sí no. Pero podría decir, si no llueve, no llevo paraguas. O si estoy en la calle, fumo. Es decir, las combinaciones son con tanto en afirmativo como en negativo, con el mismo resultado. Entonces, bien. Entonces, pasamos al segundo tipo. No, no al segundo tipo, a la segunda variante del tipo 1. Sí más presente del indicativo más futuro imperfecto del modo indicativo o ir a. La forma ir a. Por ejemplo, si no regresa pronto, no iremos al cine. Si no regresa pronto, no iremos al cine. También podría decir, si regresa pronto, iremos al cine. Es decir, aquí tenemos un presente del indicativo, ¿eh? Y tenemos un futuro imperfecto del indicativo. Regresa, iremos. Y otro ejemplo, si estudio mucho, voy a aprobar el examen. Aquí estamos usando la forma ir a. Si estudio mucho, voy a aprobar el examen. También podría decir, si no estudio mucho, no voy a aprobar el examen. Es decir, en negativo. Y la última forma de este tipo 1 es el sí seguido de presente de modo indicativo y seguido del imperativo. ¿eh? Por eso antes decía lo de los modos verbales del español. Bien, entonces, por ejemplo, si nos ves por la calle, salúdanos. El salúdanos es imperativo. Si no llegan tarde, llamen. También podría decir, si llegan tarde, no llamen. Invirtiendo el sentido. Bien, entonces esto con respecto al tipo 1. Es decir, dentro del tipo 1 tenemos estas tres posibilidades, dependiendo de lo que quiera decir. Bien, vamos entonces ahora a las del tipo 2. Vamos a mover la cámara. Bien, este tipo de condicional se utiliza para expresar acciones improbables en el presente, pero probables o poco posibles en el futuro. Esto, claro, va a depender de muchas circunstancias, pero básicamente en este tipo 2 englobamos esto, ¿no? Acciones improbables en general en el presente, pero probables o poco posibles en el futuro. Entonces, ¿cómo está formado? Bueno, pues el sí seguido del pretérito imperfecto del modo subjuntivo, seguido de un condicional simple del indicativo, porque en el subjuntivo no hay condicional simple. Bien, entonces tenemos, si no ganara la lotería, no me compraría una casa con piscina. Entonces, ganara, recuerden que es ganara o ganase, que el pretérito imperfecto del subjuntivo tiene dos formas. No compraría, condicional simple, una casa con piscina. Es decir, no es, en este caso podemos decir que no es muy probable que gane la lotería, porque ¿cuántas posibilidades tengo de ganar la lotería? Entonces, estoy expresando algo que es bastante improbable. Si estudiaras más, aprobarías el examen. Lo mismo, imperfecto de subjuntivo y condicional simple. Si estudiaras más, aprobarías el examen.
Es probable que apruebe el examen porque siempre me puedo esforzar más. Entonces, en este caso, bueno, es probable. Si me esfuerzo un poco más, puedo aprobar. No es tan improbable o tan poco posible, digamos. Y el siguiente ejemplo que puse fue, si mi padre viviera, estaría encantado de conocer a sus nietos. Esto sí que es un caso improbable porque su padre está muerto. Entonces, si mi padre viviera o viviese, recuerden que tenemos dos formas en el imperfecto, estaría encantado de conocer a sus nietos. Entonces, básicamente en este tipo 2 lo que estamos expresando es esto, acciones improbables en el presente, pero probables o poco posibles en el futuro. ¿Mm? Bien, ahora pasamos como pueden ver, como dije antes, hay que manejar los tiempos de verbo porque aquí estamos jugando con indicativo, subjuntivo y hay que saber combinarlos. Vamos a pasar al tipo 3. Este tipo de condicional se utiliza para expresar acciones irrealizables. Estas ya directamente son imposibles. Es algo que no ocurrió o no se realizó en el pasado. Y para eso aquí voy a usar bueno, sí, porque es una condición, seguido del pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo, más un condicional compuesto del modo indicativo, porque no hay condicional compuesto en el subjuntivo, o pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Entonces, estas son las posibles combinaciones. Entonces, si me hubieras escuchado, no habrías cometido semejante error. Si me hubieras escuchado, no habrías cometido semejante error. Es decir, esta es una hipótesis sobre algo del pasado que evidentemente ya no se puede cambiar, porque o no ocurrió o no se realizó, y entonces ya en este momento estamos en una hipótesis, en una cosa, hablando sobre algo que ya pasó y que no se puede modificar. Evidentemente la persona no me escuchó y entonces cometió el error, o semejante error. Otro ejemplo, si hubiera podido, te habría recogido en el aeropuerto. Perdón, en la anterior entonces tenemos hubieras escuchado, que es el pluscuamperfecto del subjuntivo, habrías cometido, que es condicional compuesto de indicativo. Aquí dice entonces la segunda, si hubiera podido, te habría recogido en el aeropuerto. Entonces, otra vez, pluscuamperfecto de subjuntivo y condicional compuesto de indicativo. Es decir, evidentemente no pude, por eso no te recogí en el aeropuerto. Es una acción que no ocurrió. Si no hubiera tenido que trabajar, lo hubiera acompañado a la cita. Si no hubiera tenido que trabajar, lo hubiera acompañado a la cita. Aquí en este caso tenemos dos ejemplos, tanto en la condición como en la consecuencia. Tenemos pluscuamperfecto de subjuntivo, que son las dos posibles combinaciones. Una de las posibles combinaciones. Si no hubiera tenido que trabajar, lo hubiera acompañado. ¿Qué quiere decir? Que no lo acompañó a la cita porque tuvo que trabajar. Si no hubiera comido tanto, no me habría sentido mal. Si no hubiera comido tanto, no me habría sentido tan mal. ¿Qué quiere decir? Entonces que comió mucho y entonces se siente mal. Esto es lo que yo em, obtengo como lección, como consecuencia de lo que está diciendo la persona, que evidentemente no se puede cambiar.
¿eh? Tengo que decir en este punto que tanto la condición 2, perdón, el tipo 2 que vimos antes, como el tipo 3, en general, en el lenguaje cotidiano, es decir, son válidas, son evidentemente es la forma correcta de hablar y de decirlos, pero en general el nativo, bueno, o muchos nativos no hacen una buena combinación de tiempos verbales, por el motivo que sea, porque no lo aprendieron bien, porque no recibieron educación, no fueron a la escuela, o sí que fueron a la escuela, pero tienen errores asentados o muy arraigados en su forma de hablar, que aunque lo sepan en la teoría, no los usan, ¿eh? Eso no significa que no tengamos que usarlos bien, ¿eh? Y como todas las personas que me están escuchando entiendo que son hablantes no nativos de español, esta es una buena oportunidad y ocasión para utilizar bien las condiciones, ¿eh? Las condiciones. Bien, dicho esto, pasamos entonces a las condicionales mixtas. Dijimos que eran una combinación del tipo 2 y del tipo 3, ¿eh? La primera posibilidad es el sí seguido de un pretérito imperfecto de subjuntivo seguido de un condicional compuesto. Entonces, por ejemplo, si mis hijos fueran más responsables, habrían aprobado el examen. ¿Eh? Si mis hijos fueran más responsables, habrían aprobado el examen. ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo que el examen no lo aprobaron porque no son responsables o no son muy responsables, ¿eh? Lo mismo, es una especulación. La siguiente posible combinación es sí, seguido del imperfecto del subjuntivo también, seguido del pluscuamperfecto del subjuntivo. Por ejemplo, si comiera menos y más despacio, hubiera bajado de peso, ¿eh? Si comiera menos y más despacio, hubiera bajado de peso. Entonces, en este caso, em, esta bajada de peso no se dio porque no come menos, ¿eh? No come menos y más despacio. Entonces, la conclusión a la que se llega es que no bajó de peso, ¿eh? Y la última dice la combinación sí seguido de pluscuamperfecto de subjuntivo seguido de condicional simple. Entonces, si no hubieran limpiado su habitación, su madre se enfadaría, ¿eh? Si no hubieran limpiado su habitación, entonces pluscuamperfecto de subjuntivo, su madre se enfadaría, condicional simple. ¿Mm? Estas son las tres posibles combinaciones en estas mixtas, ¿eh? Bien, y una cosa importante antes de terminar, porque ya estamos terminando, las oraciones dijimos entonces que tienen una cláusula condicional y una consecuencia. La condicional es subordinada y la consecuencia es la cláusula principal, ¿eh? Entonces, las oraciones pueden comenzar tanto con la conjunción sí, es decir, con la cláusula subordinada, o pueden comenzar con la cláusula principal. Por ejemplo, es decir, siempre que el sí esté colocado en el lugar que corresponde, puede estar primero o puede estar después, ¿eh? Se pueden invertir. Si llegas tarde, no abrirá la puerta. O puedo decir, no abrirá la puerta si llegas tarde, ¿eh? Es decir, pero seguimos respetando el sí seguido del tiempo de verbo que corresponde y lo mismo en la segunda parte, ¿eh? Si me hubieras hecho caso, no habrías tenido el accidente. Entonces, o no habrías tenido el accidente si me hubieras hecho caso. Es decir, que el orden no afecta a la oración condicional siempre y cuando se respeten las cláusulas, ¿no? Subordinada, principal, principal, subordinada, ¿eh?
Bien, y con esto entonces terminamos, llegamos al final de las oraciones condicionales en español. Espero que te gusten, que te sirvan, realmente que te sirvan, que las entiendas. Si hay algo que no entiendes, déjame en los comentarios las preguntas. Y te vuelvo a pedir que te suscribas, que compartas, que comentes, que actives la campanita, que le des a like y todo eso que me ayuda muchísimo y que te agradezco desde ya. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Adiós.